I'm gonna pop some tags. Only I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you, giving all my praise for this day you've made. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you beside you. Oh my God. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. 'Cause you're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you beside you. Oh my God. Come on, let's all lift up Jesus as we sing. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I'll lift your name up.
Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. 'Cause you're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you beside you. Oh my God. Come on, let's all lift up Jesus as we sing. Everywhere I go, I will lift your name up. Ejemplos de obligaciones naturales y civiles. De acuerdo al artículo 1341, ejemplos de obligaciones naturales son las contraídas por los menores adultos, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción, las que no proceden por falta de solemnidades que la ley exige, o las que no han sido reconocidas en juicio. Las obligaciones civiles dan acción para exigir su cumplimiento, por lo que encontramos ejemplos como los contratos o las obligaciones que nacen a partir del matrimonio. Ejemplos en las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Obligaciones de dar son aquellas en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa a favor del acreedor. Ejemplos de esta obligación es la venta de ropa, una compraventa de un barco, una compraventa de una computadora o los servicios que puede prestar un abogado. Obligaciones de hacer es cuando el deudor se obliga a realizar un hecho, por ejemplo, un contrato individual de trabajo, un contrato de prestación de algún servicio o impartir una cátedra en la universidad. Obligaciones de no hacer son aquellas en las que el deudor se compromete a abstenerse de realizar determinada conducta. Ejemplos de estas obligaciones es el del jugador de fútbol de no jugar en otro equipo, un inquilino no puede subalquilar en inmueble arrendado o un depositante no puede usar las mercaderías que conforman el depósito. Ejemplos de obligaciones positivas y negativas. Una obligación negativa es la que tiene una persona al enajenar un establecimiento comercial de no colocar otro negocio de igual giro en el mismo lugar. En la obligación positiva encontramos la permutación, que ambas partes se transfieren recíprocamente. Por ejemplo, A le transfiere un televisor a B y B a cambio le transfiere una computadora a A. Juan Hernández, dueño de un autolote en el que compra y vende autos, vende un auto a María. En este ejemplo, claramente estamos ante una determinación mínima, ya que solo se está expresando el género, que en este caso es el auto que se le vendió a María. Pero si el ejemplo fuera de la siguiente manera, Juan Hernández procede a venderle un auto Toyota Yaris a María, estamos ante un claro ejemplo de determinación máxima, ya que se expresa el género, que sería el auto, y la especie, que sería Toyota Yaris. Continuemos con la clasificación de objeto singular y con pluralidad de objeto. Objeto singular es aquel en que se debe una sola cosa, es decir, no presenta ninguna complejidad. Por ejemplo, Roberto le vende una laptop a Juan. Acá se observa que la obligación cuenta con un solo objeto. En la pluralidad de objeto encontramos la obligación de objeto múltiple. Es aquella en que se deben varias cosas, de modo que el deudor se libere de su obligación. Ejemplo, Ana le vende a Carla un vestido, una cartera y unos tacones. Ejemplo de obligación alternativa. Gabriela le vendió un iPhone 6 a Luis, pero cuando Luis lo encendió resultó que era un iPhone 5. Entonces Gabriela le ofrece darle el iPhone 6 o devolverle los $100 y el iPhone 5. Ejemplo de obligación facultativa. José le debe una fuerte suma de dinero a Elena. José no tiene dinero para pagarle.
pero tiene un carro, por lo cual decide entregarle el carro a Elena como medio de liberación de la obligación. En las obligaciones lo más corriente es que intervengan dos personas, un acreedor y un deudor, pero también puede haber una pluralidad de sujetos. Por ejemplo, Pedro y Juan prestan 100 a María y a Diego. Existen dos acreedores y dos deudores. Ejemplos de obligaciones conjuntas. Si presto $100 a Pedro y a Juan, puedo exigir 50 a Pedro y los otros 50 a Juan. Ejemplos de obligaciones solidarias. Si presto $100 a María y a Pedro, puedo exigir a cualquier deudor el total de la obligación. El ejemplo más característico se encuentra en la obligación indivisible absoluta, con la constitución de una servidumbre, porque el predio debe soportar la servidumbre en su totalidad, o también en la construcción de una casa como indivisibilidad relativa.